De hambre. Doctor Almeri, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a usted y a los televidentes. Por favor, explíquenos. 8 días en huelga de hambre, ¿es posible que Mar Vito aún pueda tener esa capacidad, locuacidad para poder dar entrevistas, para que pueda pararse, caminar, sentarse cómodamente bajo la carpa? ¿Es posible? La condición clínica que acabamos de ver es imposible que se condiga con una persona que no ha ingerido alimento alguno 8 días y que solo consume agua. Ya. Cuando una persona solo consume agua y luego orina, no se crea que en la orina solo va agua. En la orina va también los electrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y muchos otros, además de los desechos que nosotros producimos. Esos electrolitos solo se pueden restituir con la comida. De manera que el solo tomar agua no significa hidratación, porque no estás ingiriendo los electrolitos. También significa que la persona va a deshidratación y a partir del día 7 se ha perdido más o menos el 10% del volumen sanguíneo. Ya. Eso significa que la presión arterial baja y cuando una persona se pone de pie aparece lo que se llama la hipotensión ortostática, la imposibilidad de pararse y aparece el mareo y la sensación de desvanecimiento, además de la taquicardia. Pero además, debo decir que las reservas que nosotros tenemos de carbohidratos en los músculos, en el hígado y en otras partes del cuerpo se agotan completamente en las 48 horas después de no haber ingerido ningún alimento. A partir de ese momento, la energía va a provenir de la quema de la grasa corporal. Pero cuando el cuerpo utiliza grasa corporal, como desecho se origina la acetona y aparece... Por culpa de este desecho, aparece lo que se llama la cetoacidosis, que es una situación extrema. ¿Por qué? Porque el organismo no está acostumbrado a tener estos desechos en el organismo y hace que la gran mayoría de los órganos comiencen a fallar. El corazón ya no bombea la cantidad de sangre que debiera, el cerebro ya no piensa igual. Me reitera, ¿a los cuántos días ocurre ese cuadro? A partir del tercer día en adelante. O sea, y va de menos a más, cada día empeora. Nosotros acabamos de ver sus declaraciones que son muy similares a las mismas declaraciones que le vimos cuando empezó la huelga, de manera que por esa razón es que yo puedo afirmar que lo que estamos viendo no se condice con una persona que ha dejado de ingerir alimentos durante 8 días, porque además puedo ver que el brillo de la piel, el brillo del ojo, el brillo del cabello, la movilidad, la energía y el énfasis que pone al hablar, no revelan de que no hay desvitalización de una persona, ¿no? Que como tú bien has dicho, cualquiera de nosotros... Si podemos congelar la imagen de Mar Vito, por favor, en esa doble pantalla que estamos percibiendo, donde se le pueda ver en el rostro completo, donde uno pueda sacar sus conclusiones. Ahí, por ejemplo. Ya, fíjese. ¿Tiene la movilidad corporal? Absolutamente da tiempo normal, ¿no? para que se acomode? Así es. Otra de las cosas que observamos, fíjese las mejillas. Congelemos ahí, por favor. Fíjese las mejillas. Normalmente en las mejillas nosotros tenemos una bola de grasa llamada bola de Bichat. Ya. Es la primera que se afecta a partir del tercer día y disminuye esa grasa porque la estamos quemando para generar energía. Y las mejillas se hunden, se forma un hoyito. Como cuando se te chupa la cara. Se chupa la cara. Ya. Bueno, no lo tiene. Ya. Lo que Sigue significa... manteniendo los cachetitos normales. Están normales. Ya. Entonces, es evidente que una persona con 8 días, casi 9 días sin comer, tiene que haber bajado de peso. Y la primera expresión es en el rostro. Cosa que no vemos. Otra de las cosas es que, como verás, él habla con naturalidad y respira con naturalidad. A los 8 o 9 días de ayuno prolongado, la persona con toda seguridad está en cetoacidosis. Entonces la persona comienza a respirar profundamente y muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque necesita botar los cuerpos cetónicos y por eso es que aparece el mal aliento en las personas que hacen ayuna de verdad. Él respira con normalidad. Ya, otra cosa, doctor, acabo de ver una imagen. Usted me dice que tomar agua no es hidratarse. Así es, no es Eso no es hidratarse. Y una persona que no consume alimentos y solamente está tomando agua, 2 puntos claves. ¿Puede llorar y puede sudar? No. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Como les decía, a los 7 días ya perdió el 10% del volumen plasmático, ¿no? Ya. Porque no ingiere electrolitos. El volumen de la sangre. Así es. Y en ese momento se activan mecanismos de preservación de la vida, bloqueando cualquier lugar donde podamos perder más líquido. Ya, a ver. Sudor
y lágrima. A ver, quiero detenerme ahí. Si se pierde el volumen de sangre en el cuerpo al séptimo día, ¿quiere decir que tendría que presentar Marvito en estos momentos un cuadro anémico? ¿Tendría que tener un rostro más pálido? Un rostro desencajado. Recuerde que si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye también el aporte de sangre al órgano más importante que es el cerebro, que consume el 25% del volumen de sangre que es bombeado por el corazón. Ya, ¿cuánto se afecta el cerebro si hay una pérdida de volumen de sangre en el cuerpo? Lo suficiente como para tener astenia, la capacidad de atención disminuye, la capacidad de memoria disminuye, hay aturdimiento. Y entonces es difícil que una persona en ayunas de 8 días pueda concatenar ideas, ¿no? Trayendo recuerdos de la memoria pasada, ordenándolas con eventos actuales, como él suele explicar, eventos políticos. La fluidez, la capacidad de argumentación que tiene Marvito demostraría que en realidad no ha perdido ese 10% de la sangre que usted dice que termina afectando al cerebro y los demás órganos. Así es, y además porque una persona de 8 o 9 días en ayuna no puede formar lágrimas con tanta facilidad porque, repito, se activa un mecanismo de preservación de la vida por el cual bloquea cualquier forma de perder agua, es decir, sudor y lágrimas. O sea, hay una imagen que vimos donde se le ve la parte de la frente con signos de estar sudando. Bueno, bajo esa carpa cualquiera podría sudar en buenas condiciones de salud, porque en cierto modo la sudoración no es una mala señal. No, y ahí, mire, hay brillo de los ojos, brillo de la piel, brillo del cabello, esos se pierden. El brillo de la nariz. Todo eso normalmente se pierde después de una ayuna prolongada de 7 días. Porque hay una deshidratación del cuerpo, comienza a secarse el cuerpo. Y el cuerpo busca preservar cualquier lugar por donde podamos perder más agua de la que ya perdimos. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde el 20% del volumen ya viene el fallecimiento. En un contexto normal de huelga de hambre, que a nadie se le desea por una situación, entiendo la parte familiar, emocional, que pueda estar pasando Marvito, por más que su esposa pueda ser culpable o inocente, eso no es en tela de juicio, sino la forma como es que públicamente se termina vendiendo una huelga de hambre que intenta presionar a las instancias judiciales para que pueda revertir el fallo sobre Keiko Fujimori, en este caso el Tribunal Constitucional, que la próxima semana recién se podría conocer si es que permanece tras la prisión, tras las rejas, o es que recupera su libertad. Sin embargo, con todo lo que usted nos explica, doctor, por eso lo hemos traído aquí a los estudios para conocer, Marvito estaría comiendo, estaría ingiriendo alimentos. Yo sospecho que sí estaría ingiriendo alimentos para poder ver que la clínica que está teniendo hoy no se condice con la clínica que nosotros esperamos de una persona que no consume absolutamente nada durante 8 o 9 días. Pero además, él ha referido, por ejemplo, dice que tiene molestias urinarias, sospecha de una infección renal. Ha dicho que le duele desde los pies hasta la cabeza. Bueno, fíjese usted, no tendría por qué haber dolor, porque el ayuno no provoca ningún tipo de dolor. Y sí provoca, por ejemplo, náuseas y vómitos. ¿Sabe usted por qué? Porque el estómago, que no entiende de huelgas de hambre, sigue produciendo ácido clorhídrico. Y sigue saliendo el ácido clorhídrico. Y al no encontrar comida, lo que hace es atacar el tubo digestivo. Quema el tubo digestivo y aparece una sensación de ardor, dolor del estómago, sensación de náuseas y llega al vómito, del agua que toma. No lo ha contado, no ha dicho que tiene sensación de náuseas, vómitos, dolor o ardor estomacal. Él dice que le duele de los pies a la cabeza y ha hablado de una infección renal que no tiene absolutamente nada que ver con un periodo de ayuno. El tomar agua, el no alimentarse, tomando un poco, poniendo bajo cierto ápice de duda, o de certeza mejor, de lo que está diciendo Marvito. Si él tiene un problema renal sin huelga de hambre, ¿la huelga de hambre podría influir, podría reflejarse sobre sus riñones? Fíjese, si usted me habla de una infección, en absoluto. Si usted me habla de que él ha nacido con alguna enfermedad renal, de insuficiencia renal, esa insuficiencia renal en estas circunstancias se agrava de tal manera que hoy él no podría estar allí. Ya seguramente estaría en una unidad de cuidados intensivos. ¿A los cuántos días debió haber estado de repente con asistencia médica? Porque hasta el momento no se ve ninguna asistencia médica. Van 8 días de supuesta huelga de hambre. Como le decía, a las 48 horas la reserva que usted tiene o yo de carbohidratos se termina completamente y aparece un periodo de languidez que usted lo tiene que haber sentido seguramente sin desayunar. Yo no desayuno, no almuerzo y me muero de hambre. Usted se siente lánguido. Me quiero desmayar, me baja la presión. Así es. Y efectivamente, en este caso, 8 o 9 días tendría que haber hipotensión y taquicardia. Y además hipotensión ortostática.
O sea, imposibilidad de ponerse de pie porque aparece todo, le da vueltas, se cae. Claro, justamente ahí vimos esa imagen de Marvito saliendo de la carpa, caminando, tomándose la parte lumbar, agarrándose. Y quiero entender, intentando mostrar los efectos de la huelga de hambre que estás llevando en estos momentos, pero que en realidad termina en esas condiciones, poniéndose en tela de juicio, por la capacidad que tiene para poder hilar palabras, para poder pensar, poder razonar y sobre todo para poder continuar con esta medida de lucha, en la cual además se expresa llorando, se expresa sudando, y uno se pregunta, y además está bastante colorado, no pierde la vitalidad, el color de la piel. Así es, y de manera que todo esto que nosotros hemos explicado no se condice con una persona que no ha ingerido alimentos durante 8 días. Por eso es que nosotros creemos, sospechamos de que esta huelga de hambre no es franca, no es sincera, pero también aprovechamos para decirle a las personas que no es bueno llegar a estas medidas extremas porque ciertamente sí afectan la salud cuando esta huelga es ciertamente pues, franca y sincera, ¿no? Que esto seguramente tiene una connotación política, tema que seguramente él lo debe manejar, pero yo creo, como médico, que lo que está haciendo es solo un acto simbólico. Eso es un acto simbólico de una protesta, bueno, poniéndose la espera ahí dentro de su carpa, frente al penal donde se encuentra recluida Keiko Fujimori, y ya, en realidad, yo esperaba ver, no es que desee el mal de Marvito, sino que en las condiciones normales que hemos visto como periodistas en las calles, otras huelgas de hambre, donde llega incluso la ambulancia, llegan paramédicos, llegan especialistas y les suministran suero para que puedan aguantar. Cuando se resisten los manifestantes a retirar la medida de lucha, son suministrados con suero para que de esta forma puedan, en cierto modo, rehidratarse. Y hablando de eso, doctor Almerí, sí. Si cabe la posibilidad de que Marvito esté consumiendo algún suero, alguna bebida energizante, rehidratante, ¿podría sostener los 8 días de huelga? Sí podría. Es decir, si es que está consumiendo bebidas, porque las rehidratantes tienen agua, tienen glucosa, tienen sodio, tienen potasio y cloro. Entonces, es como que estuviera consumiendo, porque cuando usted consume su pan, su arroz, sus fideos, lo que consume es glucosa. En este caso, en los rehidratantes viene la glucosa líquida, de manera que sería el equivalente. Y entonces su organismo sigue funcionando con la glucosa como normalmente debiera de funcionar, pero si en tanto esté recibiendo estos rehidratantes, de manera que eso no es un ayuno. Claro, pero de todas maneras... Ni huelga de hambre. No, bueno, esto no sería huelga de hambre en todo caso, pero de todas las formas, no se ha visto rehidratante, solamente se ha visto botellas de agua y varios paquetes de papeles higiénicos ahí dentro de la carpa. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Gracias.